Tal cual se lo habíamos prometido y a tan solo días, el 8 de abril, de donde finaliza justamente el estado de excepción en Ecuador, se toman nuevas medidas, decisiones importantes. Vamos a conversar en exclusiva para DNews Central con el ministro de Defensa, César García Vélez. Desde ya te agradezco por el contacto. Cuando quieras. Gracias, Andy. Saludos a toda Latinoamérica y el resto del mundo que ha podido seguir de cerca todo lo que está pasando en el Ecuador a través de la pantalla de DNews. Como tú lo mencionabas, el próximo 8 de abril estará concluyendo este estado de excepción y a continuación vamos a pasar revista de lo que ha significado el desempeño de las Fuerzas Armadas durante este conflicto armado a través del titular del Ministerio de Defensa, Giancarlo Lofredo. Gracias, señor ministro, por este tiempo con Latinoamérica. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de las Fuerzas Armadas durante este tiempo en el cual se ha estado librando una guerra contra el narcoterrorismo? César, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Bueno, si tengo que hacer una evaluación, definitivamente el resultado sería positivo. Y podemos hacer el análisis desde varios puntos de vista, pero quisiera enfocarme en dos cosas. La primera, la confianza que ha demostrado tener el pueblo ecuatoriano en sus Fuerzas Armadas. Una aprobación de más del 90%, que no es cualquier cosa, y que lo que da a notar es que el pueblo ecuatoriano se siente mucho más seguro sabiendo que tiene las Fuerzas Armadas en las calles. Y el segundo análisis podría ser el trabajo efectivo que venimos haciendo antinarcóticos contra el tráfico de estupefacientes. En ese sentido, incautaciones de más de 50 toneladas en lo que va de este gobierno, 50 toneladas que significan más de 3.000 millones de dólares que cuando regresan al país para las formas de pago a veces regresan en forma de armas que le quitan la vida a las personas, a nuestros compatriotas, y que destruyen hogares y familias enteras. Si hablamos en relación a los resultados, los hitos que usted piensa que se puedan destacar en el marco de la labor de las Fuerzas Armadas en reducir índices que antes estaban disparados y que en algún momento nos hicieron que algunas ciudades del Ecuador sean las más peligrosas del mundo, ¿cómo se ha logrado impactar con el trabajo realizado? Bueno, resaltar hitos, definitivamente el primero que resaltaría sería la gran labor que hemos realizado en el control carcelario. Eso fue tomarnos los cuarteles generales del enemigo, ¿sí? Hecho importantísimo. Y no solo los tomamos, sino que ahora los mantenemos bajo control, cosa que no se había dado antes. Ese sería uno de los hechos, uno de los hitos. Otro sería en el tema de las incautaciones de droga, el haber incautado 22 toneladas de golpe, en un hecho sin precedente en toda la región. Y por último, creo que haberle devuelto la paz y la esperanza a todo un país es otro hito que debo resaltar del trabajo del bloque de seguridad de Fuerzas Armadas y Policía. Lo que pasó en la regional de Guayaquil estos últimos días, esto era algo distinto. Entendemos los enfrentamientos que habían en las cárceles, esto era un reclamo por los operativos que se hacen. No, esto tiene que ver un poco con el tema de que estamos a vísperas de una consulta. Y como ya ha pasado en otros países como México y Colombia, cuando han estado por imponer leyes de extradición, han habido repuntes de violencia. Esto fue eso, el tratar de crear un poco de inestabilidad, porque estamos a vísperas de una consulta que va a fortalecer la seguridad y que le va a traer aún más problemas y más limitantes a estos grupos terroristas. Señor ministro, de acuerdo al reporte de la Policía Nacional, en el feriado de Semana Santa se registraron 137 muertes. El presidente ha estado dando un mensaje fuerte al respecto de qué intención tienen los narcoterroristas con lo que está pasando en las calles. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía sobre lo que estamos viendo en estos días en donde hay enfrentamientos, pero también efectos colaterales, por ejemplo, a turistas? Bueno, lo primero, explicar un poco, ¿no? Esta subida en la violencia se debe en gran parte al buen trabajo que venimos haciendo en el control del narcotráfico. Como hemos limitado los territorios donde operan estos grupos narcoterroristas,
al verse limitados en el territorio donde pueden accionar, se disputan con mayor fiereza estos territorios que son rutas de narcotráfico y de encalentamiento de droga. Eso es uno de los motivos del repunte de la violencia. El otro, sin duda alguna, yo no creo en las coincidencias, y está claro que hay una correlación entre el repunte de violencia y el que estamos a vísperas de una consulta, como ya lo dije hace un momento. Eso es claro. Y el mensaje que le podría dar a la ciudadanía es que continúen confiando en el bloque de seguridad, en Fuerzas Armadas y Policía, porque ese grupo de hombres y mujeres que está entregándolo todo por nosotros no va a claudicar en esta lucha que estamos enfrentando. ¿Qué información tiene inteligencia militar sobre estos enfrentamientos? ¿Se están produciendo una reorganización de las bandas criminales producto del efecto del conflicto armado interno y su ejecución? Definitivamente era una pregunta que todos nos hacíamos, ¿cuándo vamos a tener una reacción? Bueno, el momento fue ahora y claramente fue a vísperas de la consulta. Bien. Respecto a luchas similares que ha desarrollado, por ejemplo, México, Colombia, en situaciones distintas, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado superar este problema. ¿Usted confía en que con la ejecución del Plan Fénix vamos a poder ganar esta guerra? Por supuesto que sí. No solamente confío en que la vamos a ganar, sino estoy seguro que la estamos ganando actualmente. El Plan Fénix tiene muchas estrategias que nos van a ayudar a tener la mano ganadora en este conflicto. ¿Cuáles son los puntos claves de este Plan Fénix, sin evidentemente entrar en particularidades que corresponden a la inteligencia militar? ¿Qué destacaría usted de los ejes de ejecución de ese plan? Bueno, el primer eje era el control carcelario. Lo logramos. Luego de eso tenemos control de frontera. En el trabajo fronterizo estamos también teniendo grandes éxitos. Tenemos una muy buena colaboración ahora con nuestros países vecinos, tanto del norte como del sur. Está también la implementación de nuevas tecnologías. Todo el mundo conoce cómo recibimos las arcas del Estado y eso ha hecho que no hayamos logrado hacer esta implementación a la velocidad que quisiéramos, pero los planes están listos para ser ejecutados. Y luego de eso está el control de ejes viales y el control de puertos, que también son esenciales para este conflicto. Hay personas que señalan que la consulta popular no aportará al conflicto armado interno, a solucionar este problema. ¿Qué puntos usted piensa que se van a modificar en la Constitución y qué facultades se le abren a las Fuerzas Armadas para poder trabajar, que están plasmadas en la consulta popular, y de ahí la importancia del pronunciamiento popular? César, qué bueno que me hace esa pregunta. En el pasado hice una evaluación estratégica de una de las preguntas de la consulta, ahora quisiera hacer una psicológica. ¿Sabe usted, César, a qué es a lo que más le tienen miedo los delincuentes? La extradición. Le tienen miedo a dos cosas. La primera, penas fuertes. La segunda, una eficaz persecución del delito. La una sin la otra no sirve, no funciona. Y en esta consulta tenemos preguntas para fortalecer penas, para evitar que se reduzcan condenas. ¿Y qué mejor persecución eficaz del delito que la extradición? Por eso es que están aterrorizados los narcoterroristas. Y por eso es que están tratando de desestabilizar este gobierno, porque saben que lo que se les viene es un grave problema para ellos. Iniciamos el 1 de abril con un incremento del 15% al IVA. El presidente señaló que esta guerra cuesta y que hay que arrimar el hombro. En ese sentido, ¿cuál es la planificación para poder canalizar estos recursos que se recaudan de la colaboración del pueblo ecuatoriano? ¿Hay previstos compras en tecnología, en infraestructura? ¿Cómo se va a destinar ese trabajo, al menos desde el lado del Ministerio de Defensa? César, el mantenimiento logístico de un conflicto es costoso y en eso es en lo que debemos enfocar gran parte de estos recursos. El mover tropas de un lugar a otro, el mantener tropas en sitios como las cárceles, cuesta. Dar mantenimiento a los medios y equipos de la defensa. En ese sentido es en lo que se debe utilizar todo este presupuesto extra que va a ingresar con la ley económica urgente que fue aprobada. Me gustaría regresar a un punto, César, si me lo permite, en el de la consulta. Me faltó decir también
que otra de las cosas más importantes que tiene esta consulta es que nos va a dar la oportunidad a la ciudadanía de demostrarle el apoyo a las Fuerzas Armadas, de decirle a nuestras Fuerzas Armadas que somos conscientes del sacrificio que están realizando y de todos los privilegios que dejan a un lado porque nosotros tengamos esos privilegios. Esta es la forma de demostrar el respaldo y decirles estamos con ustedes en esta lucha. Ministro, una última, el 8 de abril culmina este estado de excepción. Se ha anunciado que va a haber medidas dentro de la Constitución para poder reemplazar las facultades que tienen las Fuerzas Armadas mientras se espera al pronunciamiento de la consulta popular. ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Hay disposición de que los militares se mantengan en las cárceles? ¿Hasta cuándo? Colaborando con los operativos en las calles, ¿cómo se lo va a hacer? Y finalmente quisiera un mensaje de usted para Latinoamérica y por supuesto para el Ecuador. Bueno, el pueblo ecuatoriano quiere que los militares sigan en las calles y sigan en las cárceles. La voluntad del presidente va en el mismo sentido y el compromiso de Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa es hacer cumplir esa voluntad del pueblo. Eso por un lado. La otra parte de la pregunta. Es decir, se van a mantener indefinidamente bajo los mecanismos que están previstos en este momento en el conflicto armado. En el pasado ya encontramos la manera de hacer lo que todos decían que no se podía hacer. Que sí se podía hacer. Que sí se podía hacer, lo demostramos. Ahora encontraremos los mecanismos para poder continuar con este conflicto. Una última, porque está pasando en este momento el acuerdo que se ha firmado con Colombia, usted le mencionaba también, es parte del Plan Fénix, el repatriar privados de la libertad de otras nacionalidades que evidentemente constituyen un gasto para las arcas del Estado. Es una de las muchas estrategias que estamos realizando con estos países vecinos, la colaboración de inteligencia, las operaciones tipo espejo que también nos han dado grandes éxitos capturando objetivos de alto valor. Estamos trabajando de una manera conjunta tanto con Colombia como con Perú. El primer grupo está confirmado, avanzará ya en esta reunión bilateral que se va a tener con el Ministerio de Defensa y la Cancillería colombiana. Correcto, sí. ¿Cuál sería su mensaje final para la región que está presenciando estos encabezados de lo que vive el Ecuador? Bueno, mi mensaje es un mensaje de esperanza, ¿sí? Para todo el pueblo ecuatoriano, que confíen en sus Fuerzas Armadas, este grupo de hombres y mujeres que está dando la vida por ustedes, es un grupo profesional, comprometido. Las Fuerzas Armadas del Ecuador no conocen el miedo, no conocen la derrota y no los van a defraudar. Gracias, señor ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, en exclusiva, lo acaban de escuchar, en una evaluación completa de lo que ha representado hasta el momento la ejecución del Plan Fénix, que depara de aquí para el futuro la culminación del estado de excepción y los resultados obtenidos hasta el momento, que todos se dan en torno a una consulta popular que está a las puertas y que tendrá definiciones muy importantes para la continuidad del trabajo que se está haciendo desde el gobierno nacional. Esta es la entrevista en exclusiva con el ministro de Defensa. Andy, tú sigues con más desde estudios. Seguiré, pero no sin antes agradecerte por este importante contacto. César García Vélez, a ti y al ministro, tengan buena jornada.